Hola, bienvenidas, bienvenidos a este nuevo episodio de Numerología Cabalística. Soy Ana Obrero de la Escuela Sabiduría de Alma y hoy quiero que entremos y profundicemos en el significado de nuestro primer apellido, que para la mayoría de nosotros es el apellido paterno, que no siempre es el apellido que viene del padre, a veces viene del apellido de la madre, del apellido del abuelo materno, sí, según circunstancia de cada uno. También a veces hay culturas donde esta primera posición la ocupa el apellido de la madre, pero haciendo de alguna manera un aspecto simbólico, es decir, sea de donde sea, ¿no?, esta energía que va llegando. Lo que nosotros vamos hoy a descifrar y vamos a meditar y a profundizar es sobre la información que viene de el primer apellido, del apellido que tenemos en la primera posición. Porque más allá de una información meramente administrativa, más allá de considerar que, bueno, pues que es una vibración con la que nosotros nos identificamos, con la que nosotros estamos inscritos en registro civil, con la que firmamos documentos muy importantes, donde también cuando esa vibración se habla, ¿no?, cuando esa palabra se dice, nosotros claramente nos sentimos algo identificados, donde también nos vinculamos a través de esa vibración con otras personas, con otras personas, ¿no?, y seres del clan. Es decir, lo que está claro es que esa vibración realmente está hablando de algo de nosotros que además durante toda nuestra vida es una vibración con la que nos vamos a sentir identificados. Es algo con la que cuando se nombra nosotros vamos a sentir que hay algo de nosotros que es llamado, ¿sí? Entonces, sabéis que en la numerología cabalística nosotros hacemos una traslación de las letras a unos números, hacemos después de ahí una serie de cálculos para obtener un número arquetípico del 1 al 9, sería la numerología cabalística simplificada, aunque luego nosotros la llevamos y la extendemos a base 22. Pero bueno, sabéis que también tenéis en nuestra web, en sabiduriadealma.com, una calculadora numerológica, porque de alguna manera, ¿no?, si estáis escuchando este vídeo y queréis saber cuál es la vibración de vuestro linaje paterno o de este primer apellido que tenéis, pues claramente podéis tener de forma gratuita vuestro mapa numerológico a través de nuestra web. A partir de ahí, bueno, ¿qué es lo que significa la vibración del linaje paterno o del primer apellido en nosotros? Pues bueno, nada más y nada menos que es la forma en la que nosotros comprendemos el mundo. Se corresponde en nuestro mapa del árbol de la vida de la Cábala. Sabéis que es el mapa con el que nosotros en la numerología cabalística describimos cómo está estructurada la anatomía del alma. Entonces, claramente, cada bloque de nuestra numerología habla de una zona o de una función del alma. Entonces, pues bueno, la zona de este primer apellido habla de la mente concreta, de la esfera de Jod en nuestro árbol de la vida. La esfera de Jod, relacionada con la comunicación, con la lógica, con la mente racional, sería nuestro hemisferio derecho en la neurociencia y en toda la parte de la neurología, ¿sí? Sería de alguna manera también todo aquello que está expresando lo que sería el arquetipo del padre, tal y como lo comprendemos desde la descripción del padre terrenal, el padre que viene a ayudarnos a conocer qué es el mundo. Ahí nos unificamos la descripción de la numerología cabalística a otras descripciones también conocidas con respecto a decir qué es el padre y el arquetipo del padre. Por supuesto, aquí no estamos hablando del padre biológico, aunque claramente la biología marca mucho de las características que voy a nombrar ahora, aunque es cierto que luego, pues bueno, en cada persona el equilibrio es uno y claramente hay mujeres que tienen desarrollado una parte o unos arquetipos correspondientes al masculino más y viceversa.
Pero el arquetipo del padre, el arquetipo biológico del padre, nos habla tanto del orden, nos habla de estrategia, nos habla de límites, nos habla de ley, nos habla de propósito y nos habla de defensa, entre otras cosas. Entonces, un padre, sabéis que durante los primeros 7 años de vida el protagonismo lo tiene la madre, porque el bebé que nace necesita durante los primeros 7 años de vida no solo un desarrollo biológico del cuerpo y de la nutrición, que es claramente el vínculo que tiene la madre desde incluso antes de nacer, en el útero. Es la madre la que nos está nutriendo. Luego es la madre la que habitualmente pues eso, nos da el pecho, al menos biológicamente como mamíferos así lo entendemos. Y claramente durante los primeros 7 años de vida, que necesitamos nutrirnos extraordinariamente para un desarrollo del cuerpo como no vamos a tener luego en el resto de la vida. Los cambios biológicos en los primeros 7 años son inmensos. Y también la vinculación emocional. Pero luego, a partir de los 7 a los 14 años, quien entra en el escenario es o debe ser la energía del padre. La madre, en ese sentido, debe dar espacio a que el padre sea el que acompaña al hijo a ir hacia el mundo, a socializarse, a también obtener, ¿no?, esas capacidades para ese intelecto, para poder empezar a obtener la información que nos dan en el colegio, poder incorporar todo ese contenido. Y desde ahí también poder ir generando una imagen de mí que tiene un lugar en el mundo. Desde ahí, ¿cuál sería, en ese sentido, esta información que viene del primer apellido? Es toda una energía que nos ayuda a saber cómo puedo posicionarme en el mundo, cómo si hago algo pasa algo, cómo si genero determinadas acciones algo va a suceder. Es decir, si os dais cuenta, todo dentro de un marco muy relacionado con la ley del causa y efecto. Una ley lineal, una ley absolutamente lógica y racional. Entonces sí, el primer apellido nos ayuda a comprender cómo funciona el mundo. Lo que pasa es que desde la descripción cabalística no hay una sola forma en comprender cómo funciona el mundo, sino que hay, desde esta lógica cabalística, hay 9 formas o 9 maneras de comprender cómo funcionan las cosas. Esto es maravilloso, porque nos hace darnos cuenta de la multiplicidad de la mente de Dios y darnos cuenta de que claramente, pues bueno, somos diferentes mentes dando respuestas a la realidad. Entonces no hay una sola descripción del mundo. Hay descripciones que a día de hoy prevalecen por la forma en cómo la sociedad a día de hoy está estructurada. Hay mentes que son, entre comillas, como más triunfadoras o están más adaptadas. Otras mentes, su grado de comprensión y su lógica resulta más complicada de poder encontrar ese lugar en el mundo, ¿sí?, por cómo la sociedad a día de hoy, ¿no?, que no siempre ha sido así, claramente, y que también está evolucionando. Entonces, todo esto también lo vamos a ir viendo, vamos a ir describiendo uno por uno las diferentes vibraciones de los 9 tipos de apellido, ¿no?, de primer apellido, pero sí antes también hablar un poco de cómo esto tiene relación y tiene línea directa con lo que sería nuestra relación con la abundancia, no solamente material, porque hay que entender que la abundancia nos está hablando claramente de, al menos, si hay 3 energías básicas por las que este universo se crea, estamos hablando de la abundancia material, claramente, ¿sí? Es un tipo de abundancia. También la abundancia es la abundancia de afecto, de vínculos, de amor. Ese es otro tipo de abundancia. Y luego está la abundancia de libertad de pensamiento, de libertad de acción, de libertad con respecto a poder abrirme, ¿no?, a otros universos, a otros espacios y a otras posibilidades, ¿no? Eso también es abundancia. Entonces, pues bueno, cada uno de nosotros, según nuestra tipología, también tenéis que entender que la abundancia la sentimos de una manera determinada. Y claro que es importante tener una abundancia material, pero al final de la cuenta las tres tipologías, las 3 energías
necesitan estar, porque en realidad la abundancia tiene como una consecuencia o como una descripción y desarrollo natural. La abundancia primero se tiene que generar, luego se tiene que organizar para que esa generación vaya comenzando a tener como un automatismo. Luego esta capacidad de poder organizarla tiene también la capacidad de poder sostenerse en el tiempo, ¿de acuerdo? No perder foco en este sentido. A partir de ahí también administrarla, ¿de acuerdo? Y cuando hablo de administración, ahí ya vemos cómo realmente poder lograr que esta abundancia, que en principio está siendo de un aspecto, tenga también la capacidad de poder derivarse a otros aspectos de mí para ir generando un equilibrio en mi vida y desde ahí también fructificar y evidentemente poder compartirla con otros. Sí. Así que desde ahí, fijaros, ¿no?, lo importante que es el cómo yo me relaciono, cómo yo identifico esta potencia, esta energía que hay en mí, que no es casual, que es una energía verdaderamente necesaria y fundamental a la hora de yo poder desarrollar mi programa de vida, a la hora de yo poder desarrollar mi camino de vida. Yo he decidido, el padre o la energía de este linaje con la que yo he querido encarnar en esta realidad, en esta vida. Y otra cosa es cómo me llevo con esta energía, cómo me llevo con esta figura, sea de mi padre, sea de la figura que me ha dado este primer apellido, que claramente en función de que si yo me llevo, estoy claramente vinculado de una forma armoniosa, si me llevo bien con este linaje, si de alguna manera esta energía que me ha sido dada es una energía que para mí es adecuada, es coherente, es decir, la forma en cómo me han hablado del mundo es algo que para mí es adecuado, coherente y con ello me llevo bien, pues tengo mucha más facilidad a la hora de generar un lugar en el mundo, de defenderme, de organizar, de perseverar, de ser coherente, de poder de alguna forma sostener los proyectos, no perder foco, comunicarme de una forma adecuada. Todo esto lo propone el apellido, nuestro primer apellido. Y si no tengo una buena relación con esa vibración, con ese clan, con la figura de mi padre, etcétera, etcétera, pues claramente va a haber dificultad a la hora de poder tener un lugar en el mundo y poder generar desde ahí abundancia o poder identificarme con una profesión en concreto. Así que, bueno, como veréis, es una información enormemente importante, enormemente trascendente. Y desde ahí, bueno, vamos a ir, una vez hayáis hecho los cálculos para saber cuál es vuestra vibración, si no pausáis un momento el vídeo o el podcast, y desde ahí vamos a ir describiéndolos uno por uno. Yo voy a ir describiéndolo desde la imagen arquetípica del número. Sabéis que nosotros trabajamos el número de forma simbólica a través de los arquetipos del tarot, ¿sí?, porque es una forma de generar una imagen que para nosotros es absolutamente familiar, la podemos comprender, todos comprendemos lo que es un emperador, una emperatriz, un rey, una reina, un mago, un sacerdote, y en ello ese arquetipo nos va a ayudar a poder comprender de una forma mucho más rápida, directa y global la energía que con esto viene. Así que yo os voy a ir describiendo las imágenes, ¿sí?, y desde ahí, si estás pudiendo ver el vídeo, observas la imagen. Yo, de todas maneras, si estás escuchando el podcast, yo te la voy a describir. Entonces vamos a comenzar con las personas cuyo primer apellido es 1 y tiene que ver con el arquetipo del mago, ¿sí? Bueno, vemos en el mago la imagen de un ser joven, de un hombre, que realmente es una carta enormemente luminosa, sea el tarot que sea, siempre trae un aspecto de mucho fuego, es un número activo. Vemos a un ser que está delante de una mesa y tiene una enorme cantidad de recursos. Es una energía que claramente entiende o conecta con la enorme capacidad creativa que existe en el universo.
Por eso, cuando una persona, ¿no?, tiene un apellido 1, suele traer una capacidad lógica de acción, de iniciativa, de dirección, de una enorme capacidad de tener ideas a la hora de poder generar e iniciar proyectos, ¿no? Entonces es una mente que piensa desde el impulso de abrir caminos, de decidir, de liderar, de orientar, de proponer a los demás. Tiene una enorme facilidad para marcar rumbo, para tomar la delantera, para organizar, desde luego, desde la afirmación del sí se puede. Por eso, cuando esta energía está en equilibrio, es decir, cuando te llevas bien con ella, desde luego puede aportar no solamente mucha claridad mental, es decir, la mente de un 1 es una mente verdaderamente muy luminosa, muy clara, que tiene mucha rapidez a la hora de crear imágenes mentales, muy potente a nivel imaginativo, y también con mucha capacidad de decisión y de liderazgo sano. No solamente tengo ideas, sino que de alguna manera tengo muchas ganas de poder compartirlas con otros. Por eso el 1 es siempre un líder nato, ¿de acuerdo? Pero bueno, hay que entender que cuando está en desequilibrio, ¿qué quiere decir esto? Pues bueno, que cuando no acabo de llevarme bien con esta energía, no la puedo integrar en mí, me puedo convertir en una persona muy rígida, o sea, tengo una lógica rígida, las cosas tienen que ser así, o muy controladora, o sea, necesito tener claro que las cosas se van a hacer a mi manera, o excesivamente individualista. O también puede ocurrir todo lo contrario, que la persona no tenga iniciativa, dude mucho antes de ocupar su lugar, haya tenido, fijaros, ¿no?, como vengo de un clan familiar 1, he podido tener una figura paterna o una figura masculina demasiado autoritaria, como estoy describiendo en el caso anterior, y entonces el hijo viene con una poca capacidad de iniciativa, ¿sí? Todo lo contrario. Entonces, bueno, en el caso del 1, la abundancia, desde luego, prospera, el 1 se abre paso en el mundo cuando se atreve a dirigir su vida con claridad, pero sin tener que estar imponiendo su voluntad o dejando que otros sean los que gobiernen su vida. ¿Sí? Bien. Cuando vamos al caso del 2, ¿sí?, vemos a una bellísima dama angelical que tiene un libro en sus manos. Estamos hablando de un aspecto del conocimiento interior, de la sensibilidad de una persona o de una energía, ¿no?, que está muy en conexión con planos sutiles, y esto a la hora de un apellido, pues claramente sabemos que un 2 siempre piensa, el 2 es como hay otro, ¿no? No hay un 1 como en el 1 que es un individual, sino que en el 2 siempre hay un otro, ¿no? Entonces, un otro es que yo pienso continuamente en que no estoy solo, sino que estoy pensando en un aspecto de vínculo. Entonces su lógica, la lógica de un 2, es que ve un mundo, ve una realidad donde no es tanto el imponer una dirección, sino realmente buscar la armonía entre las partes. Entonces yo pienso que es un mundo donde lo que prevalece y debe prevalecer es la cooperación, la escucha, los acuerdos. Entonces son mentes que claramente registran matices que no se ven pero que están, muy empáticos, muy emocionales. El 2 es un número emocional. Capto, ¿no?, el clima emocional de las situaciones, de las personas, y desde ahí tengo una enorme capacidad para construir relaciones de una forma bella y armónica, ¿sí? Por eso en equilibrio mi lógica es de generar abundancia a través de generar alianzas, de mediar entre personas, de trabajar en equipo y desde luego de ir creando y cultivando una sensibilidad vincular, de ayudar a poner a los demás en la piel del otro, porque un 2 tiene muchísima capacidad para ello. Pero, claro, cuando no me llevo bien con esta energía, sea porque estoy o excesivamente identificado o no me puedo identificar con ella, puede haber mucha dependencia del entorno, por ejemplo, mucha sensibilidad y susceptibilidad,
Es muy frecuente, ¿no?, la dificultad para afirmar el propio criterio. Es como una persona que de alguna manera se deja manejar demasiado, ¿no?, por la energía del entorno, una necesidad de que el entorno esté demasiado bien, ¿de acuerdo? Y recordar, pues bueno, que este 2 crea la abundancia cuando desde luego aprende a escuchar a los demás sin perderse en ellos, ¿no? O sea, cuando acaba convirtiéndose en un gran consejero y un gran pacificador. Bien, vamos ya con el apellido 3. El apellido 3 está relacionado con el aspecto de la reina, de la emperatriz. Ella nos está hablando de algo verdaderamente que domina sobre el mundo material, ¿de acuerdo? Porque la reina claramente tiene que ver con el dominio sobre un territorio, pero es un aspecto femenino, es un aspecto vinculante, es un aspecto relacional. Entonces, bueno, cuando tienes un apellido 3, tu lógica ante el mundo es el aspecto de expresar, de comunicar, de poder proponer y desde luego de poder comprender a otros y desde ahí crear posibilidades para que los vínculos sigan conservándose. Así como un 2 cuida de que los vínculos estén y es de alguna manera un mantenedor de esos vínculos, ¿no?, desde ser un gran mediador, en el caso de un 3 es alguien que tiene la capacidad de crear nuevos vínculos y de crear también situaciones en la materia para que los vínculos también se sigan conservando y cuidando. Crea escenarios, crea lugares, es enormemente creativo. Es una mente que piensa hablando, nombrando, explicando, conectando ideas. Por eso claramente es un enorme y gran comercial, orador, una persona que transmite a otros una información que hace que los otros desde ahí comprendan algo y lo quieran. Tiene gran facilidad para transmitir, para enseñar, para vender. Por ello, cuando una persona se lleva bien con esta energía, es muy fértil para crear abundancia con la palabra, ¿vale? Es el que va compartiendo ideas, propuestas a otros, va dejando caer, ¿no?, esas ideas y esas propuestas de manera que el otro se le abren escenarios y posibilidades siempre a través de la comunicación, de la palabra, y luego tiene la gran capacidad creativa de darle al otro la respuesta que necesita, de adaptar de alguna manera los productos o las situaciones a la persona. Ahora, en desequilibrio puede aparecer, por un lado, mucha dispersión, es decir, un exceso de también adaptarse, ¿no?, igual que vimos con la sacerdotisa en la emperatriz, que también es un aspecto femenino, ¿no?, adaptarse en exceso a las necesidades del otro y desde ahí dispersarse demasiado en todas las posibilidades que uno necesita abrir, ¿no? Entonces, un exceso de palabra, comprometerse demasiado con la palabra, prometer cosas que luego no son posibles, ser muy creativo en las posibilidades que luego no son reales, ¿de acuerdo? Quedarse demasiado en el mundo de las posibilidades fantasiosas, pero que luego no son posibles en la materia, o para crear eso quién lo paga. Y desde luego al revés, ¿no? Cuando hay un bloqueo y una inhibición, el no poder expresar, el no poder transmitir y desde ahí quedarse en la invisibilidad. Desde luego el don aparece cuando la mente se convierte en una palabra creadora y que transmite. Vamos claramente, bueno, con una de las figuras que está muy bien ubicada en esta sociedad y que realmente tiene un buen marco cuando está bien ubicado, que es el 4. En el 4 vemos al rey, al emperador, a alguien que domina y cuida de la materia, que la sostiene. Entonces, bueno, el 4 es la lógica de la estructura por naturaleza. Entonces, pues bueno, es el que domina claramente la lógica y la cuadratura. Es un número que se lleva extraordinariamente bien con la mente racional. Entonces, podríamos decir que es el número que representa el arquetipo energético que estamos hablando con respecto al padre o al linaje paterno o al primer apellido. Entonces, todas las características que voy a decir tanto en el 4
como luego en el 8, que es el 4 multiplicado por 2, claramente serían lo que nosotros entendemos por una mente lógica y racional. Entonces vemos a un gran emperador sentado en su trono, y bueno, es una energía que claramente siempre va a pedir orden, va a pedir método, va a pedir base, va a pedir coherencia. Entonces es una mente que sabe construir paso a paso, que no tiene prisa, es una mente prudente, precavida, lenta, coherente, ¿sí? Que sostiene procesos, que administra con prudencia, que sabe dar forma estable a los proyectos, que de alguna manera, si no me convences de que esto vaya a tener una repercusión práctica, numérica y económica, no me sirve. Por lo cual, en la abundancia, claramente es una vibración enormemente valiosa para ayudar a consolidar proyectos, a organizar proyectos. Acordaros que el segundo paso, ¿no?, después de generar, es organizar, y para esto el 4 es extraordinario, y desde luego para hacer que algo dure. Acordaros que también yo hablaba del administrar, ¿sí? Esto está también en el 4 y está sobre todo en el 8. Cuando está desequilibrado, cuando hay un exceso de 4, un exceso de apego a la figura paterna, o todo lo contrario, no la he podido tomar, si hay un exceso viene la rigidez, el exceso de control, un miedo al cambio, si esta estructura ya me va bien, no la quiero tocar. Y desde luego en el lado contrario es la falta de tomar orden, por lo cual es sumirse en un caos continuo que claramente no permite ni siquiera el nivel de organizar. Entonces el aprendizaje de abundancia del 4 pasa por el control de una estructura de forma consciente, sabiéndose adaptar a los cambios vitales. Vamos con el número 5, se llama el maestro, el hierofante, el sumo sacerdote. El 5 trae cambio, el 5 trae explorar, el 5 trae curiosidad, el 5 trae el permiso para cuestionarnos los protocolos y la ley, y el 5 trae claramente la pregunta del propósito, ¿no?, del por qué estoy haciendo las cosas. Entonces, pues bueno, siempre que tengamos un apellido 5, esto trae movimiento, cambio, revisión de estructuras. Entonces, pues está muy asociado a mentes muy creativas, a veces muy artísticas, a veces muy relacionadas con aspectos vinculantes. El 5 es un número emocional también, entonces es un número que viene a ayudar siempre que estamos en procesos de cambios y transformaciones. No soporta una ley vacía, una ley que no tiene coherencia, una norma sin sentido. Entonces son personas que vienen a ayudar mucho a la renovación de estructuras. Necesita comprender el por qué y el para qué de algo antes de seguirlo. En ese sentido, muchas veces son muy cuestionadores. Desde luego, en equilibrio, esta energía aporta mucha innovación, mucha flexibilidad mental, son personas enormemente abiertas a recibir otras maneras y otras formas, y mucha capacidad para actualizar sistemas viejos, ¿sí?, y abrir nuevas posibilidades, ¿de acuerdo? Pero cuando está en desequilibrio, desde luego se puede vivir, ¿no?, este número como una rebeldía continua, activa y reactiva a todo, lo cual me dificulta mucho el comprometerme con nada, a veces mucho sistema de inestabilidad por el continuo cambio, y muchas veces en un cuestionamiento adolescente en el que uno se queda instalado, desde donde no puede avanzar porque acaba no valiéndole nada, ¿sí? Entonces la abundancia del 5, recordar que aparece cuando se encuentra esa libertad de poder estar viviendo las cosas con propósito, estando claramente el gran potencial del 5 es estar en un propósito de cambio, ¿sí?, que va a traer siempre mucha innovación y va a traer mucho carisma vinculante. Las personas claramente van a confiar mucho en un 5 equilibrado porque van a saber que si las cosas no van a servir para la persona, no van a tener propósito, un 5 va a ser en este sentido una persona honesta, fiel y coherente, ¿sí?, con el que contar. Vamos ya con el número 6,
en el arquetipo sería el arquetipo nada menos que los enamorados, ya nos está hablando del aspecto del amor, y nos está hablando de un linaje que piensa claramente en el cuidado, en la armonía, en los vínculos y en la responsabilidad. Entonces, busca que lo que organiza no solamente sea eficaz, no solamente se organice bien, ¿de acuerdo?, sino que también tenga ese plano humano. Por ejemplo, que cuide del tiempo de los trabajadores, o que cuide de la conciliación familiar, o que cuide también, ¿no?, del tiempo en el que tardo, ¿no?, en llegar al trabajo, que de alguna manera también cuide, ¿no?, el aspecto de las relaciones dentro del lugar de trabajo o con compañeros, etcétera, etcétera. Entonces, el 6 es un número que claramente viene a sostener equipos, a cuidar vínculos, a ordenar procesos y a construirlos, sí, pero desde la coherencia afectiva, ¿de acuerdo? Por eso es muy interesante siempre cuando se trabaja en equipos humanos, que sobre todo trabajan con humanos o con seres vivos, o con algo que tenga que ver con la relación con los humanos. Aquí vemos muchas personas que trabajan desde luego con el cuidado sanitario, con ancianos, con niños, con mascotas, con animales, ¿sí?, con seres vivos. Luego, por ejemplo, aquí hay mucha relación, por ejemplo, con el aspecto nutricional. Entonces, en equilibrio, ¿no?, pueden generar abundancia a través del servicio, de la armonización, de la responsabilidad consciente, ¿de acuerdo? Pero desde luego en desequilibrio se sobrecargan, se responsabilizan en exceso y desde luego pueden llegar a sentirse muy culpables de no acabar de lograr esa perfección del cuidado que también muchas veces el entorno exige y frente al cual no pueden ponerle límites, ¿no? Aquí está en el aspecto del burnout, que se llama, ¿no?, del quedarse quemado, de tener muy buena voluntad, pero no poder ponerse límites y acabar verdaderamente el cuidador que necesita al final ser cuidado. Entonces, bueno, decir que la abundancia, desde luego del 6, crece cuando cuida sin sacrificarse. Si vamos al 7, si vamos a este arquetipo hermoso, ¿no?, del carro, vemos un ser individual, poderoso, que avanza de una forma mucho más rápida. Es un número activo, es un número ambicioso, es un número de coraje, es un número de lanzarse. Entonces, esto lo hace claramente a través del discernimiento, del conocimiento que adquiere. Son grandes estudiantes, son gente muy inteligente, son gente muy trabajadora, pero claramente cuando todo esto lo llevan a una profundidad del para qué. Es un número que va a tener como mucho discernimiento con respecto a evaluar si las acciones que están haciendo realmente sirven para un avance, o si estamos continuamente perpetuando errores. Entonces, este 7 no es tanto una mente rápida como un 1, pertenece a la misma familia del 1 y del 4, pero no es tanto una mente tanto rápida, sino una mente que necesita comprender bien. Entonces es una mente que observa, que penetra el sentido de las cosas, cómo las cosas han funcionado. Es una mente que recapitula mucho procesos, porque va buscando claramente la calidad, va buscando también la eficacia, va buscando de alguna manera también que los procesos se rentabilicen de tal manera que se quiten gastos innecesarios, que se optimicen los procesos. Entonces es un gran vigilante de los procesos que está organizando un 4. He de decir que los 7 son de los otros números que están muy bien incorporados a este sistema, porque claro, estamos hablando de una persona, por un lado, muy trabajadora, una persona que le gustan los retos, una persona que no hace falta que se le diga para accionar, que le gusta mucho ir a trabajar, salir al mundo. Y por otro lado, un número que claramente tiene ganas de gastar poco, de avanzar, de ganar más. Entonces, pues bueno, esto guarda mucha relación con muchos de los perfiles que se buscan a día de hoy, ¿no? Entonces, bueno, en equilibrio
es un número que siempre va a aportar, desde luego, un análisis de calidad de todo, una auditoría tanto interior como para los lugares donde estaba, ser un poquito siempre como Pepito Grillo, ¿no? Con respecto a poner en valor, ¿no? Y en poner un análisis de lo que se está haciendo, mucha capacidad de investigación, sabiduría y criterio. Es como que tienen un criterio propio interesantísimo. Ahora, en desequilibrio, desde luego puede caer en el aislamiento. ¿Por qué? Porque si el entorno no escucha sus mejoras o aquello, ¿no? que habría que mejorar, realmente acaba volviendo la mirada hacia adentro. También a veces, ¿no? Por un exceso de análisis, por querer demasiada calidad, por querer cuestiones que no son posibles, entonces sentirse desde ahí poco escuchado, o todo lo contrario. Aquí están las personas que se sobreestresan, que acaban pues enfermando, ¿no? por el exceso de trabajo, porque muchas veces les cuesta poner límites. Entonces hay que recordar que la abundancia, en el caso de un 7, viene cuando convierte esa profundidad de análisis que tiene en una claridad práctica. O sea, cuando eso realmente se puede hacer en la realidad, y eso es una mejora para todos, pero sobre todo para la economía y la vida de uno. Vamos ya con un 8, vamos ya con la justicia. Vemos a una dama con una balanza que mide, que ajusta, y con una gran espada que de alguna forma corta todo aquello que ya no es justo. Entonces, bueno, si tienes un 8 en tu primer apellido, es un número que representa, pues es el doble del 4, representa claramente autoridad, es una figura, es una energía muy, muy de padre, muy masculina, en cuanto a orden, responsabilidad, eficacia. Pero ¿por qué vemos una dama o por qué se relaciona con una energía femenina? Porque así como el 4 realmente es un número de acción, es un número donde realmente venimos a accionar en la materia, el 8 siempre es sobre algo que ya está, generar realmente un sostenimiento, una buena administración de los recursos que están para realmente poder llevarlos a una fructificación. Entonces, realmente los 8 son números que generalmente vienen a estructuras que ya están creadas, por eso vienen a ser personas con mucha potencia, ¿no? Para administrar empresas, sostener estructuras, tomar decisiones en grandes organizaciones, ejercer una autoridad, por lo cual, pues bueno, cuando me llevo bien con esta energía, ¿no? Tengo una muy buena energía para gestión, liderazgo de empresas, materialización concreta, poder llevar muchos datos al mismo tiempo, son grandes gestores, grandes administradores, mucha capacidad de discernimiento, de justicia, de equidad, porque internamente tienen esa capacidad, están dotados para entender que solo en la medida en que los 3 energías, ¿no? Que os decía al principio, ¿no? la económica material, la emocional vinculante y la libre mental, mientras estas 3 energías no estén nutridas, realmente no se obtiene la verdadera abundancia. Y de eso sabe el 8. Por eso, para cuando las cosas empiezan, por ejemplo, a fluir en una empresa a nivel económico, pues un 8 va a decir, vale, pero también es importante tener unas buenas relaciones, tanto con las personas que trabajan en esta empresa como con los clientes, ¿sí? Y luego va a comprender que también hay que poner dinero en I+D y en una buena investigación. De eso es de lo que se encarga un 8, por eso un 8 siempre va a hacer que algo fructifique y se expanda, ¿sí? En desequilibrio es una persona que puede llegar a volverse dura, exigente y controladora, porque tiene una visión que los demás muchas veces, no le siguen, tiene una enorme capacidad de trabajo y de absorber responsabilidades, y muchas veces se sobrecarga. Por eso, recordarle a un 8 que la abundancia llega cuando la autoridad deja de ser una exigencia y se convierte en una responsabilidad madura para los demás, pero también para uno mismo. ¿De acuerdo? Es un decir, no voy a heredar la empresa, ¿de acuerdo? Quiero hacer la mía, pero claramente los demás también tienen que poner, ¿de acuerdo? Y realmente al final yo vengo a ser alguien, una voz, también como Pepito Grillo,
a proponer a la estructura, pero si esa estructura no está madura, claramente tendré que decidir si mi papel es otro. A veces tengo que decidir tomar mayor decisión de dirección, ¿sí? O a veces lo que tengo es que decidir que mi escenario a lo mejor es otro, ¿de acuerdo? Y por último, vamos con el 9, ¿sí? Este ermitaño, este sabio o sabia, vieja, anciana. La energía del 9 es una energía muy especial, es una energía que es difícil de que encuentre un lugar en esta sociedad, porque claramente es una sociedad que va a un ritmo que solo hay que ver, ¿no? Cómo están los ancianos, ¿no? A día de hoy en nuestra sociedad. Y claramente tener un 9 en este primer apellido hay que entender que es todo un reto, ¿sí? Porque viene a traer una información que esta sociedad difícilmente muchas veces la comprende cuando es enormemente necesaria que la comprenda, ¿no? Esto es como un anciano que le quiere dar como una transmisión de una sabiduría adquirida de vida, ¿no? al hijo o al nieto, y el hijo o el nieto se cree que lo tiene todo, ¿no? Es el problema de los ricos del Evangelio, ¿no? Entonces, bueno, el 9 piensa desde el sentido, del sentido de la vida, ¿no? Trasciende, ¿no? Trasciende el espacio, trasciende el tiempo, conecta con linaje, conecta con transgeneracional, conecta con todo el sistema tanto personal, social, humano. Entonces es una mente enorme, amplia, integradora, sabia, que comprende que las cosas tienen que tener servicio, tienen que cuidar la madre tierra, tienen que dejar una huella sana, ¿no? Es este gran sabio que viene como un maestro espiritual a dar una información. Lo bueno que tiene un 9 es que un 9 se mete en cualquier lado, ¿no? O sea, tiene la capacidad de adaptación a cualquier escenario. Realmente un 9 muchas veces hereda una empresa o hereda una situación o se mete en una administración, ¿sí? O sea, los 9 no tienen así como una necesidad muy grande en general de tener un camino así enormemente marcado, sino que es más bien allí donde están dar profundidad. Entonces, todo lo organizan por propósito, no tanto por eficacia, ¿sí? Por eso no son números que generalmente, a no ser que en su mapa numerológico tengan otros misión de adolescencia y tal, tengan números muy marcados, ¿no? Para la dirección de empresas o procesos laborales muy autónomos, generalmente son números que no están llamados a que poner primero la abundancia material, sino que realmente como no haya propósito, ¿no? Y son números que conectan mucho con el plano emocional y sensitivo, como no esté esa armonía de partes, realmente un 9 no se siente bien. Entonces, bueno, en equilibrio claramente es un número que aporta visión, compasión, profundidad, sentido, orientación. Es un número que realmente viene a ser un gran orientador en cualquier equipo humano. Es un número muy constante, perseverante, muy lento, pero muy estable, trabajador. Es verdad que va a su ritmo. Luego también hay que tener en cuenta que el 9 tiene enormes recursos creativos también, entonces es muy artista, muy loco, habría que decir también, de abrirse a otras posibilidades, ¿de acuerdo? Es un elemento maravilloso. Ahora, en desequilibrio, hay que tener en cuenta que cae en el sacrificio, en la culpa, en la sobrecarga, y también, desde luego, puede costarle mucho, ¿no? Como decía, ¿no? El bajar su visión a la realidad. Muchas veces se siente muy incomprendido y se aísla como ermitaño. Hay que recordarle a un 9 que la abundancia, desde luego, aparece cuando une estructura con propósito, ¿no? O sea, seguir apoyando esa imagen de propósito para él. Así que bueno, espero toda esta información que os haya servido para ir comprendiendo un poco más sobre vuestro primer apellido. Como veréis, ¿no? Hay mucha información que nos va hablando de nosotros, nos va ayudando a comprender. Como siempre, ¿no? Que os suscribáis al canal si esta información os interesa. Voy a seguir compartiendo
más información sobre nosotros. La numerología cabalística es una numerología enormemente profunda, tal y como la trabajamos en la escuela, muy actualizada a la comprensión hacemos un gran lazo, ¿no?, con la psicología moderna, transpersonal, con toda la psicología junguiana, para de alguna manera encontrar también, ¿no?, palabras que nos ayuden a comprender esta energía de nosotros. Y nada más, me ha encantado compartir. Me siento muy honrada de poder transmitir toda esta información. Espero en este momento, ¿no?, llegue para darte una clave en tu evolución de conocimiento. Un gran saludo, un gran abrazo y seguimos compartiendo. Chao.